pero hoy voy a entrar un poquito más profundo. Génesis, el capítulo 10 y versículo 8, y quiero hablar el tema, el fracaso de la soberbia. Este es un tema que debemos vigilarlo muy de cerca porque puede meterse en nuestra vida y llevarnos a dar duros golpes, el fracaso de la soberbia. En Génesis, el capítulo 10, entonces, versículo 8, dice la palabra, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino Babel, Eret, Acad y Calne en la tierra de Sinar. Aquí en la Biblia habla acerca de un hombre que se llamaba Nimrod. Para que nos ubiquemos, esta historia se sitúa unos 100 años después del diluvio. Eso es para ubicarnos en el tiempo, unos 100 años después del diluvio. Nimrod era un bisnieto de Noé, del hombre que fue el capitán del arca y el pregonero de justicia en sus días, Noé. Nimrod era su bisnieto. Y este hombre se levantó en estos días en oposición a Dios. El propio nombre Nimrod significa tirano o el rebelde. En su propio nombre está marcada su posición, que se paró en la vereda de enfrente de Dios. Nimrod era un hombre soberbio. Él era como el fundador de una escuela que enseñaba que era posible que los hombres pudieran vivir y triunfar sin Dios. Otra vez voy con esa idea. Él era fundador de una escuela que enseñaba que era posible al hombre vivir y triunfar sin Dios. Como dice el texto que hemos visto ahí, Nimrod fue el primer poderoso. Eso lo pone a él en los zapatos de un líder. Él era lo que nosotros conocemos como un caudillo, se sentía como un rey omnipotente. Él se sentía dueño de todo un poder. Y el texto que hemos leído dice que él fundó reinos, y entre esos reinos el primero fue Babel, lo que después nosotros íbamos a conocer con el nombre de Babilonia. Por lo tanto, este fue un fundador de reinos y también fue un organizador de gentes. Este hombre adoctrinaba a la gente a rebelarse contra Dios, y él se volvió desde su tiempo en el mayor exponente de la maldad. Él era el mayor representante de la maldad. Ahora nos detenemos un momento en esa frase que dice que él era un vigoroso cazador, porque había toda una historia, no la iba a comentar, pero la menciono al pasar. Hubo un rey en la historia que se llamó Tiglat-Pileser. Es mencionado en la Biblia, pero lo que dice la historia sobre ese rey que llegó a matar hasta 120 leones. Y entonces la gente, algunas historias decían que Nimrod había matado hasta 80 leones. Pero la palabra o la expresión vigoroso cazador no se refiere a un cazador de fiera salvaje, sino que esa expresión se refiere a un cazador de almas. Nimrod era un seductor, era un hombre que sabía cómo cautivar a la gente, sabía cómo quebrar la voluntad de la gente e imponerle sus ideas. Había muchos documentos extra bíblicos fuera de la Biblia
Algunos de ellos fueron escritos por el mayor historiador de Israel, que se llamó Flavio Josefo. Flavio Josefo tiene grandes volúmenes de escrito. Él fue contemporáneo, es decir, que vivió en el mismo tiempo que el Señor Jesucristo. Y Flavio Josefo habla en algunos de sus libros acerca de Nimrod, y cuenta él que Nimrod arengaba al pueblo para que no se sometieran a Dios. Y Nimrod le decía a la gente que la prosperidad se la atribuyan a los esfuerzos propios y no a Dios. Así que por lo que vemos en la Biblia y lo que sabemos de la historia, Nimrod fue un gran opositor a Dios. Verdaderamente, como lo dice su nombre, él fue un gran rebelde. Nimrod, dicen que él hablaba al pueblo y le decía que era una cobardía someterse a Dios. Y entonces él fue el que promulgó de algún modo el ateísmo. Él le enseñó a la gente a no creer en Dios, a no confiar en Dios, a no esperar nada de Dios. De manera que él fue como de las primeras personas que colocó al hombre en el centro y lo sacó a Dios. Este era Nimrod, con todas sus actitudes y con sus palabras y con las actividades que él se involucraba, demostraba que estaba abiertamente enfrentado a Dios. Un vigoroso cazador, un poderoso de su época. Ahora, lo que resulta curioso y por lo cual estoy presentando este tema sobre el fracaso de la soberbia, es que en muchas congregaciones, hermanos, se ven hombres y mujeres con las actitudes de Nimrod, hombres y mujeres que con su estilo de vida se están oponiendo a Dios. Y estoy hablando de gente que va a las iglesias. Este hombre, Nimrod, tomó a esa postura en contra de Dios. Hoy vemos que nuestra gente en las iglesias no consultan a Dios para sus proyectos laborales, familiares, proyectos espirituales. Dios no es considerado en la vida de mucha gente que va a las iglesias. La gente no lee la palabra, la gente no ora, la gente no asiste fielmente a los cultos. Algo de Nimrod se les pegó a sus almas. Y los creyentes de hoy, con su manera de vivir, muchas veces se oponen a Dios, se paran en la vereda de enfrente, igual que lo hizo Nimrod. Ahora, hermanos, si usted quiere, me acompaña, porque voy a volver ahí a Génesis. Si no, solamente deme atención, le voy a leer aquí unos versículos del Salmo 14. De paso, como esos versículos le van a resultar conocidos, les cuento que los mismos textos también se repiten en el Salmo 53, en los primeros 6 versículos. Así que los que voy a leerles ahora en el Salmo 14 también está escrito del mismo modo en el Salmo 56. Dice así, estamos hablando, porque hay más hermanos sumándose, estamos hablando del fracaso de la soberbia. Y estamos citándolo a Nimrod, un hombre opositor a Dios, de una escuela opositor a Dios, como un precursor del ateísmo, de enseñarle a la gente a no creer en Dios y a no esperar en Dios. Ahora, mire lo que dice el Salmo 14, e insisto, el Salmo 53 dice de la misma manera. Dice, el necio en su corazón no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron y aún se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. El pasaje está hablando de necios, está hablando de gente que no reconoce a Dios, y dice que entre esas características se desviaron
hicieron iniquidad, en otras palabras, vivieron de una manera libertina, y dice la última frase que leí, dice, y no invocan a Dios. Es decir, que a Jehová no invocan. Esto está hablando de incrédulos. Sin embargo, estas actitudes las vemos en muchos cristianos. Viven una vida como liberales, no invocan a Dios, se guían por la vida como si Dios no existiera. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, pero nosotros somos creyentes y necesitamos tener conciencia de la presencia de Dios en nuestra vida. Hermanos, mucho de Nimrod se ha instalado en nuestras congregaciones. Este hombre, Nimrod, hermanos, representa la soberbia. El diccionario da muchas definiciones sobre soberbia. Una muy simple, que la soberbia es una pretensión exagerada de superioridad. Es decir, que este hombre, como cualquier soberbio de nuestros días, es una persona que se cree superior a otros, más poderosos que otros, más influyentes que otros, más conocido que otros. Eso es la soberbia, la pretensión exagerada de superioridad. También usamos en nuestros días la palabra vanidad, o la palabra arrogancia, o la palabra orgullo. Todo eso está en la línea de lo que es la soberbia. La soberbia era lo que reinaba en la vida de Nimrod, pero yo estoy hablándoles del fracaso de la soberbia, porque la Biblia enseña, y ahora sí, un poquito para la memoria, enseña que el pecado central de Satanás fue la soberbia. Por ejemplo, después ustedes pueden ver en Ezequiel 28, capítulo 17, allí está hablando acerca de la persona de Satanás. Primero pareciera que estuviera hablando del rey de Tiro, pero después, cuando uno sigue la lectura, dice que esa persona estuvo en el huerto del Edén, y allí estaba Adán, y estaba Eva, y estaba la serpiente. O sea que detrás de la figura del rey de Tiro, el capítulo 28 de Ezequiel habla de Satanás. Y lo que dice en el verso 17, dice la palabra así, dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, yo te arrojaré por tierra. Entonces el rey de Tiro ya no es, está hablando de otra persona, es Satanás. Y Dios le está diciendo que se había enaltecido su corazón, y Dios le está diciendo que por causa de su hermosura se corrompió, porque se sentía muy sabio. Y entonces era un hombre, una persona, perdón, esplendorosa. Dice Dios, yo te arrojaré por tierra. Casi la misma historia la encontramos en una representación del rey de Babilonia. En Ezequiel es el rey de Tiro, pero en Isaías 14 habla del rey de Babilonia. Y cuando empezamos a mirar detrás de la figura del rey, nos encontramos que está Satanás, que en realidad está hablando de Satanás. Ustedes recordarán en Isaías 14, cuando dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Pero todos los versículos anteriores hablaba del rey de Babilonia. De ese capítulo 14 de Isaías, yo le voy a citar el versículo 11. Estamos hablando de la soberbia, y dice allí en Isaías 14:11, dice, descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Mucha gente conoce este pasaje, porque desde hace casi 20 años en muchos lugares yo prediqué un mensaje que se llamaba cama de gusanos y frazada de gusanos. Eso es la herencia de toda persona que desprecia la salvación en Cristo. Toda persona que no acepta a Jesús como el Salvador, la herencia que le espera es una cama de gusanos y frazada de gusanos, como dice Isaías 14:11. Pero ese texto dice, descendió al Seol tu soberbia. Y no es nuestro tema, pero los versículos anteriores está profetizando de cómo va a ser el día de la llegada de Satanás al infierno. De eso está hablando. Pero estamos hablando del fracaso de la soberbia. Comenzamos por Nimrod. Ahora estamos viendo que el diablo tenía como su principal
a este punto que dominaba su vida, la soberbia. Ahora les voy a llamar la atención con lo que les leí el jueves pasado sobre Nabucodonosor, solo para recordar en el capítulo 4 y el verso 37, cuando él ya estaba comiendo hierbas y estaba conviviendo con los animales. Luego dice allí Daniel 4:37, dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco al Rey del cielo. Después dice algo más el texto y termina diciendo, él puede humillar a los que andan con soberbia. Nabucodonosor reconocía eso, que Dios puede humillar a los que andan con soberbia. Él fue humillado. Nabucodonosor, Nimrod son representantes fieles del fracaso de la soberbia. La soberbia siempre lleva a la gente a la humillación. Tarde o temprano, el soberbio se encontrará humillado. El diablo también fue humillado, fue desterrado del cielo por causa de su soberbia. Y ahora un texto un poco extraño. Dice la palabra de Dios en Levítico 26, versículo 19. Dice allí, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Aquí está, hermano, Dios hablando de que va a quebrantar la soberbia de nuestro orgullo. La palabra quebrantamiento en la Biblia generalmente, depende del contexto, se refiere a ser traspasado por un dolor. Así que los soberbios son gentes, hermanos, que son candidatos a ser traspasados por el dolor. Parte de ese dolor es la vergüenza y el estado de humillación. Pero este pasaje de Levítico que dice Dios, haré que vuestro cielo sea como hierro y vuestra tierra como bronce. Ya hace como 2 años prediqué un mensaje que se llamaba cielo de hierro, tierra de bronce. ¿Qué es lo que significa eso? Un cielo de hierro significa que el soberbio, cuando quiere hablar con Dios, se encuentra con un techo de hierro. Su oración no va a llegar a la presencia de Dios. Es la figura que usa el pasaje. Nosotros sabemos que Dios es omnipresente, está encima, debajo, en todos lugares. Pero la idea que da aquí es que el que busca a Dios a través de esa oración, si sale de un corazón soberbio, como la de aquel fariseo que se encontró en el templo con el publicano, es una oración que no llega al trono de Dios, encontrará, chocará con un cielo de hierro. Y después dice tierra de bronce. Todo lo que una persona quiera hacer con Dios, todo lo que quiera sembrar en esta vida, no tendrá tierra fértil, será como una tierra de bronce. Ninguna semilla puede penetrar para dar fruto. Eso es lo que Dios le está diciendo a los que tienen actitud de soberbia. Todo lo que quieran sembrar, nada va a prosperar, porque la soberbia será quebrantada. La soberbia no puede producir un fruto bueno. Ahora, mire, mis hermanos, este hombre, Nimrod, en su estado de soberbia, lo que él hizo fue una alianza. Quizás algunos van a recordar en un mensaje de hace unas reuniones atrás, donde yo dije que este hombre fue el que hizo lo que se conoce como el primer nuevo orden mundial. Él unió la religión, él unió el poder económico y el poder político. Era un vigoroso cazador, tenía un poder seductor, un poder cautivador. Él sabía cómo convencer a la gente y entonces trabajó para formar una alianza para perseguir un error. ¿Cuál era el error que perseguía Nimrod? Yo le diría el gran error, que quiso llegar al cielo por sus propios medios. Y entonces él fue el fundador de esa primer religión. Unió las fuerzas, unió el poder económico y se pusieron una meta, llegar al cielo por sus propios medios. La idea era crear una torre cuya cúspide, decía él, que llegue al cielo. La torre era la de Babel. Esa palabra significaba confusión. Y ese era el estado de las almas. Otra vez, ese era el estado de las almas que acompañaban a Nimrod. Todos estaban en un estado de confusión.
Todos habían sido engañados y atrapados por el vigoroso cazador, el gran seductor de las almas. Y esa torre que ellos iban a hacer, la torre de Babel, esa era la consolidación del mal. Y alguien se pregunta, ¿por qué lo definimos así? Porque todo el propósito de esa torre era mostrar un poder opuesto a Dios. Dios es el autor, el creador del bien. Todos los que estaban en esa empresa, que ya sabemos que fracasó, la Torre de Babel, todos ellos buscaban consolidar el mal. Y eso se iba a proyectar en el tiempo. No quiero marearlos, pero al final de la Biblia, en Apocalipsis 18, ese proyecto que fracasó en la Torre de Babel, la nueva Babilonia va resurgiendo a través de los tiempos, y en Apocalipsis 18 dice que se transformó en una guarida de demonios. ¿Por qué dije que era la consolidación del mal? Porque no solo conocemos el origen. Apocalipsis capítulo 18 nos muestra el final de esa Babilonia, la ciudad que fundó Nimrod, y ella dice que se volvió en una guarida de demonios. En ese contexto es cuando Dios dice, salid del medio de ellos, pueblo mío. No, los hijos de Dios no tendríamos que tener nada que ver con Babilonia. Y ahora volviendo a nuestra vida personal, hermano, ninguna de estas actitudes de Nimrod debería estar ligada a nuestra vida, porque Nimrod era un opositor a Dios. Nosotros somos hijos de Dios. No hay nada que tengamos que imitar de Nimrod. No hay ningún ejemplo de los que él dejó que necesitamos seguir. Él era un opositor a Dios. Nosotros somos miembros de la familia de Dios, redimidos por la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Pero volviendo a Babel, a esa torre, esa era la nueva religión, un camino propio, un producto humano para llegar al cielo. Esa torre de Babel promovía un nuevo sistema de culto, un culto sin Dios. Qué triste que hoy hay muchos cultos llamados evangélicos que están sin Dios, porque el centro de esos cultos, como ustedes saben, es el predicador, o es el que ellos llaman el profeta, la profetisa, el salmista. La gente va detrás de ellos, no de Dios. O algunos también van del Dios dinero, que hace pocas reuniones hablé acerca de eso. Porque para muchos de los que hoy se dicen creyentes, el dinero se ha vuelto su Dios. En el Antiguo Testamento la gente adoraba el becerro de oro. En los cultos modernos, muchos van a adorar el oro del becerro. Van por la plata, van por las promesas de volverse rico que le hacen los predicadores modernos. Ahora quiero decir esto claramente, hermanos. Para nosotros, para los hijos de Dios, toda persona que quiera excluir a Dios terminará en confusión y en el fracaso que le llevará a su soberbia. Eso fue Babel, confusión. Eso fue Babel, el fracaso de la soberbia. Todo creyente que quiera excluir a Dios de su vida, dejar a un costado a Dios en su vida, entonces, hermanos, también entrará en un estado de confusión y entrará a conocer el fracaso que les guiará a la soberbia a ese lugar tan triste. Esta misma semana estaban ahí en las páginas hablando acerca de un pastor que dejó el púlpito y ahora se declaró ateo, creo que después de 18 años de predicar la palabra. Confusión, confusión. La soberbia es la que lleva a la gente hacia el fracaso y nosotros tenemos que estar con los ojos abiertos, que nada de la soberbia se pegue a nuestras vidas, hermanos, porque puede ser el principio de nuestra ruina. Ahí está Nimrod. Nimrod fue el que sembró las semillas del ateísmo. Luego, con el paso del tiempo, surgió el humanismo, esa religión que pone al hombre en el centro y desplaza a Dios. Y luego viene el anarquismo, que es esa gente, hermanos, que no reconocen ni respetan ninguna ley sagrada, ni respetan los anarquistas a la familia, ni respetan al Estado. Y así terminó el último versículo del libro de los jueces, ¿se acuerdan? Decía el último texto del libro de los jueces: como no había rey en Israel,
cada uno hacía lo que bien le parecía. Eso era anarquismo. Es decir, que nosotros no podemos entrar en eso porque nosotros tenemos una ley, una regla para seguir, que es la palabra de Dios. Ese es nuestro faro, esa es nuestra lámpara. Nosotros estamos o deberíamos estar siempre bajo la guía y la luz de la palabra de Dios. Nimrod, hermanos, es el ejemplo de la soberbia, de un hombre que se opone a Dios. Pero como nuestro tema de hoy es el fracaso de la soberbia, veamos a dónde lo llevó a Nimrod, su soberbia, y a los que le acompañaron. Ahí en Génesis, ahora en el capítulo 11, hermanos. Génesis, el capítulo 11. Mire cómo dice la palabra de Dios, versículo 1. Génesis 11, verso 1. Dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Alguna vez les expliqué, hermano, ese versículo demuestra de que el mundo no está separado en razas, como dicen algunos, el mundo está separado en lenguas. Hasta la Torre de Babel, dice ese versículo 1, había una sola lengua. La razón que algunos hablan en chino, japonés, coreano, inglés, francés, lo que fuera, eso demuestra, es el resultado del fracaso de Babel, las diferentes lenguas que conocemos o idiomas. Pero vamos adelante, ese era un comentario al pasar. Versículo 2, dice, y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos y hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Ahora, mire, hermano, el fundador de la religión demuestra que ella estaba construida con elementos baratos y falsos. Preste atención otra vez al versículo 3. Ellos dijeron, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego, y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra. ¿Cuál era el elemento original? La piedra. Para nosotros los creyentes, Cristo es la piedra que desecharon los edificadores. Cristo es la roca para nosotros, pero ellos reemplazaron la piedra por ladrillo. Eso es la religión. Reemplaza las cosas importantes por imitaciones o cosas de menor valor. En este caso, el ladrillo. Y luego dice allí, le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Había una clase de mezcla original, pero fue reemplazada por el asfalto. La religión construida con elementos falsos. Ese es el componente de cualquier religión de nuestros días. Están siendo levantadas por elementos falsos, imitaciones de poco valor. Y ahora en el versículo 4 es importante poner la atención ahí, que era lo que hablaban todos estos constructores de la Torre de Babel. Dice el verso 4, y dijeron, edifiquémonos una ciudad. Ellos querían armar su religión, la pretensión de su religión era llegar al cielo, y ellos querían, hermano, armarse una ciudad, es decir, cuando dicen vamos a hacer una ciudad, edificar una ciudad, estaban diciendo vamos a hacer la capital mundial, una capital que se vuelva el símbolo de rebelión a Dios. Eso tiene un nombre en nuestros días, se llama ecumenismo, la unión de todas las religiones y que buscan tener una capital mundial. Eso era parte del antiguo proyecto de Nimrod en Babel. Una capital mundial que fuera el símbolo de la rebelión a Dios. Ahora, hermanos, ¿por qué se embarcaron todos en ese proyecto?
porque la soberbia de ellos les hizo pensar de que Dios no los iba a juzgar. Ellos sabían que unos 100 años atrás Dios juzgó al mundo enviando un diluvio, y ellos sabían que Dios había prometido a Noé que no iba a destruir más el mundo a través del agua. Y esto era lo que ellos pensaban. Hagamos la nuestra, hagamos esta torre, hagamos esta ciudad, hagámonos de un nombre. Decir, ellos decían, vamos a hacer algo que nosotros los hombres somos el centro, algo para trascender a través de toda la historia humana. Hagamos una torre, hagamos una ciudad, hagámonos de un nombre. Eso es la soberbia humana, hermanos. Ahora ellos decían, ya Dios juzgó al mundo por un diluvio. Dios no va a enviar otro diluvio. Así que esta es nuestra oportunidad, hagamos la torre. Ahora, el día sábado, en el sermón, al pasar yo dije, hermano, la misericordia de Dios es grandísima, pero no abusemos de la misericordia de Dios. ¿Se acuerda cuando estábamos hablando ese mensaje sobre la higuera? Creo que fue 2 sábados atrás, que hablábamos sobre la higuera, que el mayordomo dijo, déjala un año y si no da fruto, córtala. Y yo dije, hermanos, no abusemos de la misericordia de Dios, no abusemos. Y esta gente, hermanos, dijeron, ya Dios no va a destruir más el mundo por un diluvio. Si hagamos nuestra vida, lleguemos, inclinémonos a los vicios, a las inmoralidades, a la vida libertina. Total, ya Dios no va a destruir más el mundo por un diluvio. Algo de eso había en el pensamiento de estos soberbios de Babel, liderados por Nimrod, el rebelde, Nimrod, el tirano. Ahora, mire, hermano, lo que ellos no veían, y muchas veces aún los creyentes que andan en actividades pecaminosas piensan que el juicio nunca les va a alcanzar, que Dios nunca les va a tocar. Hay muchos que pecan conscientemente y dicen, no, Dios es bueno, Dios no me va a juzgar, su mano pesada de juicio no va a caer sobre mí, Dios es misericordioso. Pero a veces hay gente que maneja la mitad de la verdad. Se olvidan de que Dios es justo y que Dios no tendrá por inocente al culpable. Eso también dice la palabra de Dios. Ahora, mire, aquí en Génesis 11, verso 5, y ya vamos a ir terminando. Génesis, el capítulo 11 y el versículo 5. Dice la palabra, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Quiero que ponga atención a la primera frase, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre. Hermanos, muchos de nosotros a veces en el pecado pensamos que estamos lejos de la mirada de Dios. Pensamos que podemos pecar porque Dios tiene tantas ocupaciones en el mundo que su mirada no está sobre nosotros. Hermano, cuando Dios siente un ruido extraño, cuando Dios ve algo extraño en la humanidad, Él desciende para ver más de cerca. Descendió para ver qué hacían los hombres en la ciudad. Descendió para ver qué estaba pasando ahí en esa torre. Dios estudió la situación, puso su lupa, la miró detalle por detalle a la torre y a todos los que la rodeaban. Y entonces el juicio cayó, no en forma de diluvio. Esta vez el juicio vino en forma de lenguas. El juicio vino en forma de lenguas. Y aquella ciudad cobró el significado de su verdadero nombre, Babel, que significa confusión. La gente allí estaba atrapada en la confusión. Las almas estaban atrapadas en la confusión. Y cuando usted lee en Apocalipsis 18, de la última Babilonia que va a haber, dice que ella tiene almas de esclavos. Empieza a enumerar una serie de especies. Y luego de esas especies dice almas de esclavos, almas de hombres. Todavía en el presente y en el futuro cercano, la Babilonia sigue recolectando esclavos. El poder seductor de esa religión, fundada por el vigoroso cazador, el seductor de almas que se llamaba Nimrod.
el fracaso, hermanos, de la soberbia. Cada vez que alguien tiene una actitud de soberbia, aún un hijo de Dios que puede ser afectado por la soberbia, terminará en fracaso, terminará lastimado, terminará humillado. Y esta era la lección que yo quería transmitir hoy, hermanos. Todo lo que nosotros hacemos para Dios tiene que ser con un corazón humilde. El Mateo 11, ¿se acuerda? Verso 28 en adelante, Jesús, después de decir, vení a mí todos los que estáis cansados y trabajados, él termina diciendo, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Nuestro modelo es el Señor Jesús, no es Nimrod. Nuestro modelo es la humildad de Jesús, no el orgullo, no la soberbia de Nimrod. Si queremos hacer algo para gloria de Dios, tiene que ser con la actitud de Jesús, no con el estilo de Nimrod. Nada de Nimrod debe pegarse a nuestra vida, porque Nimrod demuestra claramente que la vida sin Dios es derrotada, la vida sin Dios es humillada, la vida sin Dios es pura soberbia que terminará en el fracaso. Eso quería compartir acerca de Nimrod hoy, hermanos, y que aprendamos nosotros a andar en humildad delante del Señor y así poder darle gloria a su nombre y poder calificar como obreros humildes que sirven al Dios Altísimo. Que el Señor bendiga, hermanos, su palabra en esta hora.